Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que ustedes puedan escuchar la clase. Bueno, hoy en el día de hoy tenemos la clase del Espíritu Santo. En la cartilla aparece como el Espíritu de Dios. Amén. Entonces vamos a dar desarrollo a esta clase de hoy. La cita clave que tenemos para esta clase es Juan 16, del 5 al 15. Vamos a mirar sus objetivos. Primero es conocer quién es el Espíritu Santo. Segundo, tener una intimidad con el Espíritu Santo. Tercero, saber cuál es la obra del Espíritu Santo. Bueno, vamos a dar inicio a la palabra de Dios. Y vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 16, y vamos a leer desde el verso 5. Amén. El título que tiene este pasaje es la obra del Espíritu Santo. Amén. Esto os los dijo al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creéis en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces aquí vemos cómo Jesús, antes de partir, les está hablando a sus discípulos de esa promesa que les había hecho del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que va a traer convencimiento a la vida del creyente de pecado, de justicia y de juicio. Entonces vamos a seguir dando desarrollo a esta clase. Bueno, el estudio y la obra del Espíritu Santo debe ser necesaria ¿para quién? Para el cristiano devoto. Es de mucha importancia y de mucho interés conocer la herencia que hemos recibido a través de la victoria de Cristo. Vamos a ver ahí en 1 Corintios 2:12 que nos dice la palabra acerca de este evento. 1 Corintios 2:12, a veces como que la busco más rápido aquí en el celular. 1 Corintios 2:12. Listo, aquí está, 1 Corintios 2:12, dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué gran importancia nosotros conocer esta persona, el Espíritu Santo, porque va a ser de mucho beneficio, de mucho bien a la vida del creyente, porque Él es el que nos va a traer sabiduría, revelación, nos va a traer entendimiento y muchas cosas más. Amén. Entonces, vamos a ver, segundo punto, cuál es el ministerio en sí del Espíritu Santo. El Espíritu Santo marca la edad de la iglesia como la edad del Espíritu. En cuanto a los evangelios, marca la edad de la iglesia como la era del Hijo, ¿cierto? Los evangelios, ¿sí? Como la era del Hijo. Y el Antiguo Testamento es llamado como la era del Padre. Entonces aquí vemos tres eventos: la era del Espíritu, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo, cada uno en su tiempo determinado y en una función, cada uno y mostró su obra al mundo. Bueno, tercero,
Puede ser dicho que en la medida que el creyente se ha apropiado del Espíritu Santo, en esa medida ha participado del poder del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos entender ese Evangelio, ¿verdad?, que nos ha dado Cristo. Cuarto, el Espíritu Santo en su ministerio concierne especialmente en transmitir al creyente los frutos de la victoria, de la obra consumada por Cristo en la cruz del Calvario. Allí en Juan 16, 13, 15, que ya lo leímos, vamos a ver qué nos dice. Vamos a recordarlo un poquitico. Juan, capítulo 16, vamos a leer del 13 al 15 como para tener un recordatorio. Dice, cuando Jesús está hablando con los discípulos y les está hablando de su partida, aquí en el verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, miren la misión tan importante que tiene el Espíritu Santo acá al lado del creyente, porque Él está con nosotros. Y ahí la importancia de que nosotros hagamos esa intimidad con Él. Él es nuestro amigo, que nosotros nos acerquemos a Él como nuestro amigo cada día. Amén. Entonces, muy importante, el Espíritu Santo es muy importante para la vida del creyente, debemos tener eso muy claro. Amén. Bueno, vamos a ver, aquí está la palabra neumatología. Viene de la palabra griega neuma. ¿Esto qué significa? Significa espíritu, viento o aliento. Amén. Entonces, neumatología, ¿qué es? Es la doctrina del espíritu o el aliento de Dios. Acuérdense que cuando Dios creó al hombre, dice la palabra de Dios, cuando lo hizo del barro, del polvo de la tierra, y cuando le infundió vida, le infundió de su aliento. Él nos dio de su aliento. Amén. Entonces, esta doctrina del Espíritu Santo es una doctrina bíblica. Es algo que está en la Biblia, y como está en la Biblia, es una verdad que nosotros debemos reconocer cada día. Y la Biblia es la única fuente de la cual podemos tomar información segura concerniente al Espíritu Santo. Bueno, sigamos. Vamos a hablar sobre la personalidad del Espíritu Santo. Así como ustedes y yo tenemos personalidad, tenemos una personalidad que ha sido dada por Dios, también el Espíritu Santo posee su personalidad. Amén. Bueno, entonces primero vamos a ver que al Espíritu Santo no lo podemos llamar algo, o como una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová, que Él es una fuerza activa. En ningún momento el Espíritu Santo es algo, ni mucho menos una fuerza activa. Amén. El Espíritu Santo es una persona. Amén. Él tiene personalidad. Bueno, Él tiene personalidad, no es un atributo de un cuerpo, es atributo de un espíritu. Así como nosotros tenemos atributos, no por este cuerpo, sino por un espíritu, porque nosotros somos un espíritu. Bueno, sigamos. Vamos a ver unas propiedades personales del Espíritu Santo. Así como ustedes y yo tenemos esa personalidad, tenemos algunas propiedades, también el Espíritu Santo las tiene, y esto corrobora más la personalidad del Espíritu Santo como una persona, no como algo ni como ninguna fuerza. Amén, porque ni algo no tiene personalidad, ni ninguna fuerza activa tiene personalidad como la tiene el Espíritu Santo, que es una persona. Primero, Él posee inteligencia. Ahí vamos a anotar esas citas. Dice 1 Corintios 12:8, ahí encontramos donde habla el Espíritu Santo que posee inteligencia. En Isaías 11:2 al 3, Nehemías 9:20, Primera de Pedro 1:11 y Segunda de Pedro 1:21, pero también encontramos en 1 Corintios 2:10 al 11. Vamos a leer, no voy a leerlas todas porque son muchas citas, entonces vamos a leer de a una cita y vamos a ir en donde posee inteligencia. Vamos a leer la primera, que es 1 Corintios 12:8. Amén. Vamos a 1 Corintios
Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 8. Entonces, vamos a leer qué nos dice ahí acerca de la inteligencia que posee el Espíritu Santo. Vamos a leer desde el 7. Dice así: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí cuando dice Espíritu se está refiriendo al Espíritu Santo. Aquí vemos que está en mayúscula. Amén. Pero cuando se refiere al Espíritu del hombre está en minúscula. Amén. Bueno, el verso 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Aquí palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. O sea que el Espíritu Santo posee inteligencia y Él sabe cómo repartir los dones a cada persona. Amén. Conforme a la actitud, conforme a la sabiduría, conforme al don, Él mismo sabe a quién le puede dar el espíritu de sabiduría, a quién le puede dar el espíritu de ciencia. Amén. Y el mismo Espíritu es quien hace todo. Y ahí seguimos viendo cómo va haciendo la repartición de los dones a cada uno como Él quiere, ¿cierto? Ahí vemos en el 9 que a otro le da fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y así sucesivamente hasta leer todo este texto. Ahí vamos a dar cuenta de lo que hace el Espíritu Santo en la vida del hombre. Amén. Porque cuando Él dice que Él lo da es porque se lo da al hombre, a la iglesia. Segundo, Él posee una voluntad. En 1 Corintios 12:1, ahí mismo vamos a leer en donde estamos, y dice así la palabra, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, no podemos ignorar de esos dones espirituales. ¿Quién nos los da? ¿Quién se los da al hombre? Se los da a la iglesia. ¿Quién se los da? El Espíritu Santo. Amén. Entonces no podemos ignorar de esos dones que Él nos da. Debemos apreciar esos dones, atesorarlos, porque son dados por el Espíritu Santo para que nosotros, a través de nosotros, Él hace algo por las personas. Amén. Entonces no podemos ignorar eso. La voluntad del Espíritu Santo es que nosotros tengamos de esos dones para ponerlos al servicio de la iglesia. Bueno, también el Espíritu Santo posee poder. Entonces allí vamos a ver las citas bíblicas, están en Romanos 15, 13 al 19, en Zacarías 4, 6, Isaías 11, 2 y Efesios 3, 16. Bueno, vamos a ir a Efesios, vamos a leer Efesios 3, 16. Amén. Vamos a ir a Efesios 3, 16, vamos a leer esa cita bíblica que nos dice acerca del Espíritu Santo, de su poder. Dice, vamos a leer el 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Amén. ¿Por quién somos fortalecidos con poder? Por el Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos fortalece. Él es el que tiene el poder. Amén. Para fortalecer a la iglesia. Amén. Él también tuvo el poder para fortalecer a Cristo en ese momento de sacrificio, cuando tuvo que ir a la cruz. Crean que si el Espíritu Santo en ese momento no había estado con Cristo, Cristo no había resistido. Y el que le dio poder a Cristo para resistir fue el Espíritu Santo. Así como nosotros aquí en la tierra tenemos al Espíritu Santo, por eso Él nos lo dejó para que nos ayude, amén, en todas nuestras debilidades y en todas las cosas que no podemos hacer. Él está ahí para darnos ese poder. Amén. Cuarto, Él posee conocimiento. Primera de Corintios 2, 10 al 12. Vamos allá, Primera de Corintios, nuevamente, capítulo 2, verso 10 al 12. Vamos a ver qué nos dice. Amén. Entonces dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Voy a leer el 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El 10 que vamos a ver aquí dice: pero Dios nos las reveló ¿a quiénes? A nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios
nos ha concedido. Vea que es tan importante es saber y reconocer lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué nos ha concedido Dios? Su Espíritu, gloria a Dios, para que esté con nosotros y nos ayude en todas las cosas. Entonces aquí decimos que el Espíritu de Dios posee conocimiento, y ese conocimiento nos lo transmite también a nosotros a través de su palabra. Quinto, Él posee amor. Romanos capítulo 15, 30. Amén. Vamos al verso 30, ya estamos en el capítulo 15. Pasemos al verso 30 y rápidamente, y vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de esto. Voy a leer el 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, está hablando el apóstol Pablo, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Él está hablando a los romanos. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces dice, ¿por el amor de quién? Del Espíritu. Nosotros vemos en la palabra que la palabra dice que Dios es amor. En la primera carta de Juan dice que Dios es amor, y ese amor ha sido revelado a nosotros, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es amor, amén. Entonces Él tiene amor, posee amor, amén. Bueno, creo que hasta ahí hayan entendido. Vamos a seguir. Vamos a ver algunos pronombres con los que se conoce al Espíritu Santo. Pues se dice que el nombre del Espíritu Santo dice que es desconocido, pero se le da un título, Espíritu Santo. Es una designación que se le da a Él, ¿cierto? El Espíritu Santo, lo conocemos con ese nombre, es un nombre personal y es muy significativo. Ese título de Espíritu Santo es un sustantivo neutro en griego, pero cuando un pronombre se usa en su lugar, siempre se usa pronombre masculino. Entonces, miremos, el Espíritu Santo no es en sentido femenino, así como la palabra Dios no es femenino, ni así como el Hijo es femenino, sino masculino. Así mismo denominamos al Espíritu Santo como una persona en el sentido de masculino. Amén, Él es masculino, o sea, en ese sentido lo conocemos. Entonces, por eso no vamos a decir la Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo. Así como decimos Dios, así como decimos Jesús, Él es el Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice ahí en Juan 14, 16. Vamos a Juan 14, capítulo 14, y vamos a leer desde el verso 16. Bueno, como estamos aquí, bueno, gracias a Dios tenemos la Biblia del celular que nos ayuda. Entonces, dice así. 16, dice, la promesa del Espíritu Santo, dice un título, y dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Dice el 17 dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando dice que el mundo no lo ve ni le conoce, es a los no creyentes, a los que aún no han creído en Jesús. A ellos no les podrá ser revelado el Espíritu Santo, aun cuando lo nombren, pues no les es revelado, porque únicamente lo van a conocer como de nombre, pero de nada más. No conocen la profundidad que hay en el Espíritu Santo para la vida del creyente, la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén. Entonces vamos a ver qué dice en el versículo, bajemos al versículo 26, que nos dice más acerca del Espíritu Santo. Y dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Amén. ¿De qué manera nos va a recordar? ¿Qué nos va a recordar lo que Jesús nos ha dicho? ¿En dónde está concentrado lo que Jesús nos ha dicho? En su palabra. Por eso es muy importante estudiar la palabra de Dios, que se encuentra en el libro llamado Biblia, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a escudriñar las Escrituras, porque en ella vamos a encontrar la verdad de Cristo, ¿verdad? Pero ¿quién nos la va a revelar? El Espíritu Santo. Miren nomás, noten, cuando uno habla con una persona que no ha recibido a Cristo Jesús y uno va a evangelizarlos, y ellos se quedan, a veces se asombran de ver cómo Dios nos ha revelado y cómo podemos expresarnos de su palabra. Y ellos dicen, pero es que yo leo la Biblia y no la entiendo, y no la puedo entender, no entiendo nada de lo que dice ahí en la Biblia.
pero sencillamente la razón es que no tienen al Espíritu Santo. ¿Y por qué no tienen al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo lo recibe el creyente después de haber aceptado a Cristo en su vida, a Cristo en su corazón. Por eso cuando nosotros vamos a evangelizar, si la gente no entiende el problema por el cual usted no entiende la palabra de Dios, es porque usted no tiene a Cristo en su corazón, aún no ha recibido a Cristo, no le ha abierto su corazón a Jesús para que Él more en usted a través de su Santo Espíritu. Entonces el Espíritu Santo que nos trae revelación, nos trae iluminación de su santa palabra, amén. A veces uno cuando está estudiando la palabra y empieza uno a leer, hoy por ejemplo, yo ayer leí un texto, pero me dio una enseñanza. Y hoy lo leo ese mismo texto y él me muestra esta enseñanza porque es el Espíritu Santo que sabe de que tenemos necesidad a traer esa palabra bendita que nosotros leemos y escudriñamos cada día. Yo le doy mucha gloria a Dios por eso, qué bendición. Amarlo a él, yo amo mucho al Espíritu Santo, si lo saben, lo amo y lo apachacho cada día. Bueno, sigamos, esto está muy bien. Entonces, también también nos habla del Espíritu Santo en Juan 16, versos 7, 8, 13 y 15, vamos a leerlo, a ver qué nos dice. Vamos a leer el verso 7, ¿qué nos dice? En el verso 7 dice, pero yo os digo la verdad, ya lo habíamos leído, pero sigámoslo leyendo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador o el Espíritu Santo no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El 8 dice, y cuando Él venga, convencerá ¿a quién? Al mundo. ¿De qué lo va a convencer? De pecado, de justicia y de juicio. Amén. Sigamos. Ahí el verso, vamos a ir a Romanos 16, a Romanos capítulo 8. Sigamos aquí. Romanos capítulo 8. Vamos al capítulo 8 de Romanos. Y vamos a leer el verso 16 y el 26, amén. Y dice así el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire que aquí el Espíritu en la Biblia lo encontramos, ese primer Espíritu con mayúscula. Cuando esté con mayúscula se refiere al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo. ¿Y da testimonio a quién? Al espíritu del hombre. Si vemos que ahí habla del espíritu, está en minúscula, se refiere al espíritu del hombre, al espíritu nuestro. Él nos da testimonio a nosotros, amén, de esa palabra y de esa revelación de esa palabra, amén. Y el verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo no sé si usted ha notado que cuando estamos orando en ese lugar secreto o en público también, y estamos orando y empezamos a orar con la palabra o empezamos a orar, estamos orando y de pronto desatamos unas lenguas angelicales y es el Espíritu Santo que está intercediendo por nosotros en nuestra oración, amén, delante del Padre. Entonces sigamos orando, no nos asustemos, sino que sigamos orando hasta que Él lo permita de orar en lenguas. Ahí en ese lugar secreto también podemos orar en lenguas porque Él es el que nos da esas lenguas para orar, para podernos acercar más al Padre, amén, a través de esas lenguas. Qué maravilloso es el Espíritu Santo, amén. Bueno, vamos a ver algunos hechos personales que tiene el Espíritu Santo. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver que así como nosotros actuamos como seres humanos, porque somos unas personas, así mismo el Espíritu Santo actúa como una persona. Amén, porque Él es una persona. Y vamos a ver que como personas, así como nosotros hablamos, tenemos sentidos para hablar, para escuchar, para dirigir, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo también tiene estos atributos personales. Por ejemplo, el número 1 dice que nos habla, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos habla. Vamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 13. El libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a leer el verso 2, ¿qué nos dice? En esa época estaban en oración, todos los discípulos estaban ahí orando por alguna situación que necesitaban saber, ¿cierto? Porque cuando nosotros necesitamos tomar alguna decisión, nos metemos en oración y el verdad el que nos guía y nos direcciona es el Espíritu Santo que está ahí a nuestro lado para ayudarnos. Entonces dice el verso 2, ministrando estos al Señor. Vamos a leer desde el 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros,
Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Entonces, ¿quién habló en ese momento? El Espíritu Santo. ¿A quién le habló? A los discípulos, a los hombres que estaban allí, a las personas que estaban allí orando. El Espíritu Santo les habló a quién deberían de apartar para una misión que había que enviar a unas personas, y el Espíritu Santo a quién escogió: a Bernabé y a Saulo. Amén. Bueno, ahí fue que ellos fueron enviados. Vamos a ver que el Espíritu Santo también es nuestro intercesor, quien intercede por nosotros. Vamos ahí al libro, a la carta a los Romanos, capítulo 8, vamos a ir a la carta de los Romanos, capítulo 8, verso 26. Verso 26. Y dice así: y de igual manera, ya lo habíamos leído, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí está como el intercesor, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esos gemidos indecibles son palabras que nosotros no las podemos descifrar y nadie las podrá descifrar. Esas también a veces son las palabras de esas lenguas angelicales que habla el apóstol Pablo. Amén. Son palabras que no se pueden descifrar, solamente el Espíritu Santo las conoce. Ahí es donde él intercede, ni nosotros las conocemos. También el Espíritu Santo testifica, Juan 16, 26, ¿cierto? Ya lo habíamos leído. Dice así, dice Juan capítulo 16, verso 26, y dice así: en aquel día pediréis en mi nombre, y no digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Entonces voy a leer el 25 para que podamos entender un poquito, leyendo el texto para poder leer el contexto. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es aquel que testifica, trae testimonio a nuestras vidas. Bueno, vamos a ver el da mandatos. Hechos 16, vamos al libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos 16. Capítulo 16, verso 6 y 7. Amén. Dice así: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Mire que el Espíritu Santo puede prohibir algo, ¿cierto? Entonces Él nos da mandatos y cosas que tenemos que obedecer. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que obedecer al Espíritu Santo, aprender a obedecer su voz. Amén. Él nos supervisa allí mismo en Hechos 20, 28. Ahí mismo en Hechos 20, 28 vamos a ver de qué manera nos supervisa el Espíritu Santo. Amén. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué dice aquí? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Cuando nosotros estamos en una empresa, trabajamos en una empresa, siempre en esas empresas siempre colocan un supervisor, ¿verdad? Para que supervise el trabajo que se está realizando, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si somos negligentes o si somos diligentes. Ahí hay una supervisión. Así mismo es el Espíritu Santo obra con nosotros. Cuando se nos da un cargo para su obra, para el servicio de Él, pues Él está mirando si somos diligentes, si somos negligentes en lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo con excelencia, si lo estamos haciendo con pasión, con amor, sí, porque todo lo que nosotros hacemos, que hacemos para el hombre es como para Dios. Amén. Entonces Él está supervisando lo que nosotros estamos haciendo. De Él no nos podemos esconder. Amén. Es que el jefe no nos ve, o es que el pastor o el líder no nos ve lo que estamos haciendo. Hoy lo vamos a hacer de esta manera, pero déjeme decirle que el Espíritu Santo de Dios está ahí con los ojos puestos como lámparas encima de nosotros para supervisar lo que estamos haciendo. De Él no nos podemos esconder para nada. Amén. Entonces a Él tenemos que darle cuenta de lo que nosotros hacemos. Él nos guía. Juan 16, 13.
Vamos a ver qué nos dice en Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pero no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Acuérdase que la palabra de Dios dice ahí cuando hablamos de que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice también ahí que Él escudriña el corazón del Padre y nuestro corazón. Él es el único que puede escudriñar el corazón del Padre, porque el Espíritu Santo es Dios también. Amén. Él es Dios. También el Espíritu Santo, Él nos enseña. ¿Qué dice ahí en Juan 14:26? En Juan 14:26 dice que Él nos enseñará todas las cosas que oyere y nos las hará saber. Ya lo habíamos leído. Amén. Él nos enseñará todas las cosas que Él oyere. ¿De quién? Del Padre, y nos las hará saber a nosotros. Amén. O sea, Él no nos oculta nada de lo que nosotros no vamos a ver. Amén. Vamos a ver algunas reacciones personales, así como nosotros reaccionamos como personas porque somos personas. El Espíritu Santo también tiene algunas reacciones, amén, porque Él tiene sentimientos, emociones como nosotros. Él tiene emociones como cualquiera de nosotros, amén. Y entonces vamos a ver en esas emociones qué puede pasar con el Espíritu Santo. Él puede ser contristado. ¿Qué es contristado? Él puede ser entristecido por nuestras malas acciones delante de Él. Amén. Vamos a ver Efesios 4:30 que nos dice acerca de eso. Vamos a ir a Efesios 4:30. Amén. Y dice así: y no contristéis. Voy a leer un poquitico más adelante, me gusta mucho leer. Dice, voy a leer el 28, dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y dice el 30, a donde vamos la palabra, dice, y no contristéis, dice no contristéis o no entristezcáis al Espíritu Santo, ¿cierto? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros no lo podemos entristecer, no lo podemos contristar, debemos tener mucho cuidado con ello. Y si en algún caso fallamos, pecamos, hay que ir inmediatamente a pedirle perdón y decirle que fallamos en tal y aquella circunstancia de nuestra vida para que nos perdone, ¿verdad? Entonces nosotros no nos podemos quedar callados, ay, no comemos y nos los guardamos, pero el Espíritu Santo, a Él no le podemos ocultar absolutamente nada. El Espíritu Santo puede ser resistido. Entonces vamos ahí al libro de los Hechos 7:51. Amén. Hechos capítulo 7, verso 51. Hechos 7, verso 51. Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra en esa parte de Hechos. Y dice así, voy a leer el 50. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos. Duros de cerviz e incircuncisos. Incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Pero voy a leerles por qué dice eso Jesús. Porque está diciendo eso, viene esta palabra, dice así, no la está diciendo Jesús. Amén. Entonces vamos a leer lo que dice aquí. Dice, y si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificáis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces Él está diciendo, a veces no entendemos
Y a veces Dios nos habla, muchas veces Dios nos habla y nosotros no entendemos. Dios nos está diciendo, mire, por allí no es por aquí, pero nosotros a veces seguimos, a veces tenemos que, también muchas veces tenemos que entender quién nos habla, aprender a entender quién nos está hablando, porque nos puede estar hablando el Espíritu Santo, otras veces puede ser nosotros mismos, o también puede ser el enemigo que nos está hablando, y tenemos que aprender a discernir quién nos habla. Y cuando el Espíritu Santo nos habla, nosotros debemos obedecerle, no podemos resistirlo, no podemos ser rebeldes ni desobedientes con él, amén. Entonces eso tenemos que aprenderlo. También el Espíritu Santo puede ser blasfemado. Marcos capítulo 13 verso 29 y 30, vamos para allá, vamos a Marcos, vamos al capítulo 3 versos 29 y 30, amén. Y dice así: pero cualquiera que blasfeme, contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque Jesús había liberado endemoniados. ¿Y qué decían los judíos, los fariseos y todo eso? Decían, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo, ¿cierto? Entonces voy a leerles el 27. Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Dice, de cierto os digo, está hablando de Jesús, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero contra el Espíritu Santo, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón, dice aquí, jamás tendrá perdón. Y tiene que esperar ¿qué? El juicio eterno. Tenemos que tener mucho cuidado, ser muy cuidadosos con lo que hablamos cuando abrimos nuestra boca. Antes de hablar tenemos que pedirle la dirección a Dios, y lo que vamos a decir a Dios le agrada. Amén. Bueno, vamos a ir a ver las relaciones personales que tiene el Espíritu Santo. Las relaciones que él tiene con el Padre, con Cristo y con los cristianos. Entonces vamos a ir allí a las relaciones que tiene con el Padre, Mateo 28, 19. Vamos a ir a Mateo capítulo 28 verso 19. A ver qué nos dice. Gloria a Dios. 28, 19, pero yo lo voy a leer desde el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y les dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A veces decimos, no, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, mire, cuando allí es ahí, tiene una importante connotación, amén, porque está haciendo un realce de cada una de las personas de la Trinidad de Dios. Te dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo a veces recomiendo, cuando estoy dando la escuela o hablo con alguna persona, hay que hacer mucho énfasis en la puntuación de la palabra para poder darle una buena interpretación, para poderle dar una buena exégesis, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando leemos, aprendamos a leer despacio, haciendo la debida puntuación, ¿sí? Porque si no hacemos esa debida puntuación, le damos dado una mala interpretación a lo que hemos leído, amén. Entonces es muy importante la buena comprensión de la lectura, amén. Hay que estar entrenándonos en leer, y mire, la mejor escuela está en la palabra de Dios. Ahí vamos a aprender ortografía, vamos a aprender puntuación, vamos a aprender todo lo vamos a aprender ahí a través de esa palabra, porque ahí está todo compendido, amén. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a leer bien, a escribir bien, con puntuación, para no tergiversar la palabra, que por eso es que hay muchas cosas que se dicen, pero no son así. ¿Por qué? Porque leemos muy mal la palabra. Entonces la palabra hay que leerla muy bien, con su puntuación, y como dice, ¿no? Leamos de corrido ahí como si nada. Entonces hay que leer con buena puntuación, amén, para que podamos entender. Bueno, vamos a ver las relaciones. Ya hicimos con la relación con el Padre, amén. Cuando él dijo, por tanto, id
a hacer discípulos. ¿Y quién nos va a ayudar en ese ir de hacer discípulos, en ese ir de predicar el evangelio? Porque Cristo ya no está en la tierra, Cristo ya está sentado en el trono a la derecha del Padre. ¿Quién es el que nos va a ayudar? ¿Cierto? Solo no podemos ir, entonces necesitamos ¿de quién? Del Espíritu Santo para que nos ayude. Él es el que está ahí con nosotros, amén, para ayudarnos, gloria a Dios. Vamos a ver con Cristo, la relación que tiene Él con Cristo. Juan 16:14, ya lo habíamos leído, pero vamos a volverlo a leer para que nos recordemos. Juan capítulo 16, verso 14, que dice, pero el Espíritu Santo, ¿cierto? Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Vamos a leer el 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío. ¿De quién? De Jesús. Y os lo hará saber. Amén. Entonces el 15, todo lo que Él tiene, el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es la relación que hay del Espíritu Santo con Cristo. Él nos dejó su Espíritu. Vamos a ver qué nos dice con los creyentes. Hechos 15:28. Vamos a ver qué nos dice allí en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 28. Dice así. Voy a leer desde el 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Amén. Entonces, el Espíritu Santo tiene mucha relación también con nosotros, con el cuerpo de Cristo, con los creyentes. Bueno, sigamos. Vamos a ver designaciones personales. El Espíritu Santo, cuando el Señor dijo que nos dejaría un consolador, se viene de la palabra griega paracleto, que quiere decir el que ayuda. Ya lo habíamos leído en Juan 15:26, no lo vamos a volver a leer, amén. Él es nuestro ayudador, ¿cierto? Él es nuestro ayudador que nos va a guiar en todas las cosas que vamos a hacer y nos dará a saber y a conocer las cosas que Cristo tiene para nosotros. Entonces no vamos a leer más ese texto bíblico, avancemos. Vamos a ver otras especificaciones del Espíritu Santo. Es el Espíritu de la promesa. Efesios 1:13. Efesios 1:13, amén. Y dice así. Vamos a leer el 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, ¿en quién? En Cristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A ver, por eso les explicaba que muchas personas que no tienen a Cristo no podrán entender la palabra, que solamente el que nos hace entender es el Espíritu Santo, con el cual el creyente ha sido sellado a través de recibir a Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo recibimos a Cristo? Reconociendo que somos pecadores. Y si somos pecadores, entonces tenemos que ir al arrepentimiento delante de Él y pidiéndole perdón por nuestros pecados, amén, y permitiendo que Él enseñoree nuestra vida y que sea el Señor de nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos el reconocimiento público delante de Dios, entonces somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, y Él es el que nos va a traer revelación y nos va a traer convencimiento a nuestras vidas, amén. Entonces es muy importante. Entonces Él es la promesa. B, el espíritu de poder. Isaías, vamos al profeta Isaías. Isaías capítulo 11, verso 2. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, vamos a leer el 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Entonces dice aquí el espíritu de poder.
y el Espíritu de verdad. Amén. En Juan 14, 16, 17 ya lo leímos, que Él es el Espíritu de verdad, que el mundo no conoce, pero que nosotros sí lo conocemos. Amén. El mundo no lo conoce ni lo ve. Amén. Entonces, porque no lo conoce, pero nosotros sí lo conocemos a Él. Amén. Bueno, sigamos. Sigamos. Bueno, sigamos aquí. La deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona divina. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es igual coeterno, coexistente con el Padre y con el Hijo. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Amén, con el Padre y con el Hijo. Se designa como la tercera persona de la Trinidad. Él es identificado como la deidad en el Antiguo Testamento. Jesús en el Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo Testamento. Es como un trabalenguas. El Espíritu Santo del Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo Testamento. Ahí tenemos unas citas: Jeremías 31, 33, Hebreos 10, 14, 15 y 16. Vamos a leer nomás Jeremías. Vamos a leer Jeremías 31, 33. Amén. Dice así. 31, 33. Y dice así, vamos a leer el 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Bueno, sigamos. El Espíritu Santo lo llamamos Dios, Él es Dios. Ahí en Hechos 5, 3, 4 nos habla de que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Vamos a leer que ahí tenemos el acontecimiento de Ananías y Zafira. Vamos a ir a Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Entonces, nosotros no le mentimos, nosotros podemos hacer promesas, pero si vemos que no las podemos cumplir, mejor no. Pero si vemos que si cumplimos, si hicimos una promesa, es mejor que la cumplamos. Amén. Porque nosotros no estamos mintiendo ni engañando al hombre, sino a Dios. Y también nosotros mismos nos engañamos, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces ahí vemos que vino sobre los acontecimientos que vino sobre Ananías y Zafira, que cayó Ananías muerto y como a las 3 horas cayó Zafira por el engaño. Amén, porque Dios no puede ser engañado. Amén. Nosotros somos el templo de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. En Corintios 3:16 dice que nosotros somos el templo de Dios. Vamos a leer ahí en Corintios, Primera de Corintios 3:16. Amén. Y dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Siempre, no lo podemos engañar. Donde nosotros vayamos, Él va con nosotros. Por eso le decimos: Señor, si tú no vas con nosotros, en vano vamos nosotros, ¿cierto? Por eso le decimos: si tú no estás aquí para hacer esta actividad, esta obra, entonces en vano estamos nosotros aquí laborando. Amén. Si Dios no edifica la casa, en menos trabajan los edificadores. Amén. Bueno, ahí el 3:17 dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Entonces, somos el templo de Dios. Dios es santo y en nosotros debemos guardar esa santidad. Amén.
La palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces nosotros debemos guardar y cuidar esa santidad, esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él todo lo sabe. Por eso si nosotros pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Ir inmediatamente a su presencia y pedirle perdón. El Espíritu Santo también posee atributos divinos. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es eterno, amén. Él es amor y Él es santo, amén. Yo les voy a leer las citas nomás. Lucas 1:35, donde habla de la omnipotencia de Dios. Primera de Corintios 2:10 y Lucas 2:25-32, donde habla de su omnisciencia. Cuando habla de omnipotencia es que Dios es todopoderoso, ¿no? Y cuando habla de su omnisciencia es que Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Y omnipresente, Salmos 139, 7 al 10, Dios está presente, el Espíritu Santo está presente en todo lugar donde nosotros vayamos, Él está allí, de Él no nos podemos esconder, Él está presente, nos podemos esconder de la mamá, del papá, nos podemos esconder del jefe, nos podemos esconder del pastor, del líder, nos podemos esconder de quien sea, pero de Él no nos podemos esconder jamás, Él todo lo va a saber de nosotros, amén. Entonces es muy importante eso. Él es eterno, Hebreos 9:14, Él viene de la eternidad hasta la eternidad. Ya hemos hablado que Él es amor, Romanos 15:30, y Él es santo, Efesios 4:30, Él también es santo. Por eso es que cuando allá en Isaías 6 dice que cuando Isaías vio, cuando murió el rey Usías y levantó su mirada y vio hacia el templo, veía Dios sentado en su trono. Cuando habla de Dios es que está la divinidad en Él, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, forman la figura de Dios, la persona de Dios como tal, ¿cierto? Dice que los ángeles cantaban y decían que Él era santo, 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 por 3 veces. ¿Por qué? Porque el Padre, Dios Padre es santo, Dios Hijo es santo y Dios Espíritu es santo, amén. Entonces Él es santo. Siguiente punto, dice así: Él lleva a cabo las obras de Dios. El Espíritu Santo estuvo durante la creación. Génesis capítulo 1 verso 2, amén. Verso del 1 al 2 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el abismo inundaba la tierra, pero dice que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, amén. Qué maravilloso. Allí también lo encontramos en Salmos 104:30 y en Job 33:4. Segundo, Él trae regeneración. Él es el regenerador. Juan 3 al 5. Él estuvo en la resurrección. Romanos 8:11. Él trae transformación en Romanos 8:10 y Él nos da salvación. Primera de Corintios 6:11. Vamos a ir avanzando porque es mucho. Bueno, Él ejerce la soberanía de Dios. Primera de Corintios 12:11, Zacarías 4:6. Él es reconocido como Dios, ya lo hemos dicho. Bueno, el Espíritu Santo de Él debemos depender como de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo debe ser nuestra dependencia. Marcos 13:11, Romanos 8:26. Podemos pecar contra Él como contra Dios. Entonces por eso nosotros debemos evitar pecar, y por eso les decía, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, con Jesucristo, el justo, y debemos ir inmediatamente a su presencia. Hechos 5:3-4. Sigamos. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo. Bueno, en el Espíritu Santo vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no se habla de que haya morado sobre lo justo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquellos que eran llamados justos, sobre los sacerdotes, sobre los reyes, también sobre sacerdotes, sobre los reyes y sobre los profetas. El Espíritu Santo solamente venía sobre ellos cuando había una misión que cumplir, y solamente era como esporádico que venía sobre ellos, amén. La gente después era ungida con el Espíritu Santo para llevar un mensaje. O sea, el Espíritu Santo no permanecía en ellos. En ellos no moraba el Espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces tampoco en el Antiguo Testamento ningún justo
justo fue bautizado con el Espíritu Santo. Eso solamente se nos dio ese privilegio, o esas primicias fueron para la iglesia de Cristo, para nosotros, amén. Y ese bautismo inicial, dice la palabra de Dios, que vino en el Pentecostés, durante el Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2, los discípulos estuvieron ahí, ¿cuántos días? 50 días, de 50 días después de que Cristo había resucitado. Entonces Él les dijo que no se movieran de Jerusalén, porque recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, Hechos 1:8, ¿verdad? Y en Hechos 2:4, entonces ahí es cuando viene el Espíritu Santo, que fue depositado en cada uno de ellos como legua de fuego, amén. Bueno, vamos a ver en el Nuevo Testamento las intervenciones del Espíritu Santo durante el Nuevo Testamento. Interviene en el nacimiento de Cristo, Lucas 1:35. Sí, cuando la mujer María le dice al ángel que ella no tenía varón para quedar embarazada, entonces ahí el ángel Gabriel, ¿qué le dice a María? El Espíritu Santo de Dios descenderá sobre ti y el nuevo ser santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, amén. Entonces fue el Espíritu Santo quien intervino en la concepción de Jesús. Ahí no intervino José, no intervino el hombre, ¿verdad? Porque la semilla pecaminosa, ahí vemos que venía de parte del hombre. Entonces Cristo le había tocado morir por sus pecados primeramente y luego por los nuestros, pero por eso fue que el Espíritu Santo hubo una intervención divina para la concepción de Jesús, amén. Bueno, sigamos, creía que Él era no totalmente santo. Sigamos. Segundo, el bautismo de Cristo lo encontramos en Lucas 3:21-22, Marcos 1:10, Juan, hasta el 11, Juan 1:32-34. Vamos a leer aquí algo del bautismo de Cristo, amén. Vamos a ir a Juan, capítulo 1, versos 32 al 34, que nos dice. Y dice así, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Cuando Jesús fue bautizado, vemos que los cielos se abrieron. Cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron y descendió sobre él como en forma corporal de paloma sobre Jesús, amén. En el bautismo de Cristo. En la tentación de Cristo también estuvo el Espíritu Santo, amén. Acuérdense que Jesús fue llevado por el Espíritu a un monte. Lucas 4:1, Mateo 4:1 y Marcos 1:12. El ungimiento de Cristo, Hechos 10:38, Lucas 4:16-21. La enseñanza de Cristo en Juan 3:34. Los milagros de Cristo, Mateo 12:28. La vida de Cristo, Lucas 4:1, Lucas 10:21, Hebreos 9:14. La muerte de Cristo, Hebreos 9:14. La resurrección de Cristo, Romanos 8:11. Bueno, y aquí vamos a terminar esta clase y vamos a terminar con este punto. El Espíritu Santo y la palabra. Él trae convicción. Juan 16:8-11. Él trae convicción de pecado. El Espíritu Santo convence al mundo de la incredulidad y de pecado por cuanto no creen en mí, Juan 16:9. De justicia, porque ¿de qué manera el Espíritu convence al mundo de justicia? El Espíritu Santo nos convence al mundo de justicia por lo que éste tiene, sino que convence al mundo, apuntando a donde la justicia está en Cristo, por cuanto voy al Padre, Juan 16:20. De juicio, si el mundo rechaza a Cristo, nada le queda sino el juicio eterno, Hechos 4:12. Listo. Refrenando la maldad en el mundo, segunda de Tesalonicenses 2:7. Vamos a leer aquí esta parte y terminamos. La iniquidad total, uno de estos días será encabezada por un solo hombre, el anticristo, pero todavía hay una persona en el mundo que impide la manifestación completa del pecado y esa persona es el Espíritu Santo. Durante la gran tribulación, cuando el anticristo sea revelado, el Espíritu Santo dará un paso al costado, quitando su mano que detenía la manifestación del hombre de pecado, permitiendo que él lleve al mundo a la más completa degradación. Amén. Bueno, aquí terminamos esta clase. Yo no les voy a dejar trabajo ni talleres por ahora, porque vamos a dar unas clases más y yo luego les haré un examen de esas clases que vamos a ver más adelante. Amén. Entonces Dios los bendiga.